Hola nueva familia, bienvenidos. Ustedes tienen el gusto de verme. Yo los veo en el espíritu. Qué bueno reunirnos, como siempre digo, a los pies de la palabra, que es una de las maneras en que Dios nos habla, se conecta con nosotros y va construyendo su vida en nosotros. Hoy, si usted está con su familia, sería bueno, ¿no? Si se pueden juntar un momentito. Yo sé que para los jóvenes, para los niños, de repente, ay, estoy haciendo mis cosas y ¿por qué me tengo que quedar aquí? Pero la idea sería unirnos para poder cenar juntos. Eh, Eso vamos a hacer aquí. Tengo una churrasquita que hizo mi hija. Y esto que no es vino, pero cuando cenamos es un símbolo, ¿cierto? Usted sabe, es un símbolo. El pan simboliza el cuerpo de Cristo y el jugo o lo que sea que usted va a compartir es un símbolo de la sangre de Jesús que Él entregó por nosotros para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados, ¿no? Él es el que nos une a Dios. Cuando el puente se había quebrado o cortado por nuestro pecado y el pecado nos separaba de Dios, Jesús es el puente. Viene, toma forma de humano, forma de carne y hueso, y entrega su vida por nosotros y su sangre nos limpia. Y en la palabra, en varios lugares de la palabra, pero aquí en Lucas estoy viendo yo, Lucas 22, habla de cuando Jesús está con sus discípulos y cena con ellos. Y dice que lo hagamos en memoria de Él. Y yo quisiera llevarle a usted, iglesia, a hoy pensar en ese tremendo sacrificio de Jesús por ti y por mí, en ese poderoso sacrificio de Jesús por ti y por mí, por todo aquel que decida creer en Él, ese tremendo sacrificio poderoso. Hoy día vamos a estar hablando de la oración en este tiempo de crecimiento, ¿no? Que partimos ya hace tiempo buscando crecer, buscando que este tiempo diferente que estamos viviendo, Dios cumpla su propósito en este tiempo. Y bueno, la palabra dice que uh, tomen esto, parte diciendo, cuando he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, está hablándole a sus discípulos. Nos está diciendo, deseo tener esa comunión contigo, deseo compartir tu vida. Eso es lo que Jesús está diciéndole a los discípulos y a nosotros. Porque les digo que no voy a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dice, o sea, Él sabe que viene el momento en que va a tener que separarse corpóreamente de sus discípulos y quiere tener esa comunión. Hoy en día Dios quiere seguir teniendo esa comunión. Él ya ha partido a la presencia del Padre, pero ha venido su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros y el Señor está, Jesús está diciéndonos, yo quiero tener esa comunión contigo y hagan esto en memoria de mí. Y habiendo tomado, dice, la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Por eso yo le decía, únase a su familia para que podamos compartir a Cristo, compartir el amor de Cristo, compartir las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de la palabra, y que busquemos esa unidad constantemente, que nos sintamos gozosos en este momento de que hemos sido limpiados, lavados por la sangre de Cristo. Hemos tenido la oportunidad de que alguien nos haya hablado del sacrificio de Jesús y que hoy podamos disfrutar de esa comunión con Dios, la comunión con nuestros hermanos, con su familia. Entonces, tomen esto, repartámoslos entre nosotros, repártalo entre su familia, busque en este momento esa comunión. Si ha de perdonar y usted se da cuenta que no ha perdonado, en su interno hable con Dios
y dígale, Señor, decido perdonar, de tal manera que usted pueda compartir esta bendición de la sangre de Cristo, esta limpieza que Jesús nos da a través de su sangre. Y también habla del pan. Dice que el pan es el símbolo del cuerpo de Cristo. Así como nosotros al tomar el pan lo comemos, lo molemos, lo partimos y se hace parte de nosotros, está diciendo Jesús en esta simbología que Él se entregó, su cuerpo se partió y se hizo parte de nosotros, así como el pan que nosotros comemos se hace parte de nuestro cuerpo. Somos uno. Entonces, háganlo en memoria de mí. Realmente lo que Jesús tuvo que padecer en su cuerpo, no solamente en su espíritu, en su alma, en su ánimo, en su corazón, en sus pensamientos, sino que además en su cuerpo, nosotros no tendremos que padecerlo. Él lo hizo una sola vez por todos nosotros. Por lo tanto, también es motivo de gozo saber que Dios no espera de mí ese tipo de sacrificios. No espera de mí cosas que a veces hacemos. No, porque ya Cristo la hizo. Hizo todo lo que había que hacer para que nosotros tuviéramos esta unión, esta comunión con Dios y fuesen perdonados nuestros pecados. Dice además, este es mi cuerpo, refiriéndose al pan, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y también después dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Está diciendo que hay un nuevo tiempo para todos los seres humanos, un nuevo pacto, que es una nueva relación con Dios, que ya se hizo ese sacrificio y que la entrada a este nuevo tiempo con Dios es a través de Jesús. Así que yo le invito que vamos a servirnos un pedacito de lo que usted tenga, puede ser galleta, pan, aquí yo tengo una churrasca que le hizo a mi hija, y vamos a hacerlo en memoria de este sacrificio. Cuando usted esté comiendo el pan, piense que somos uno, que lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere es estar en nosotros. Como va a entrar este pan y va a entrar en nuestro cuerpo, estar Él en el cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo en la iglesia, estar uniéndonos, que este pan de vida, que es ahora la palabra, que es la comunión con Dios, entre constantemente en nosotros y se haga vida en nosotros. Así que en memoria de Jesús, en unidad con el cuerpo, con su familia, en unidad con su familia, sus amigos, si es que está con algún amigo en este momento, comamos de este pan. Damos gracias a Jesús por darse y por seguir siendo el pan de vida. A través de la palabra, constantemente nosotros vamos siendo instruidos y comiendo esta vida, ¿no?, que está en la palabra. Y bueno, su sangre no solo nos ha limpiado nuestros pecados, sino que además, y cobra mucha fuerza, sobre todo en estos tiempos, es que su sangre nos limpia de pecado, pero además nos sana, nos restaura, nos sana. La sangre de Cristo nos sana de todas nuestras enfermedades. La palabra dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Entonces, vamos a beber esto que es símbolo de su sangre y tome la sanidad de Cristo para su vida. No solo la sanidad emocional, la sanidad en sus relaciones con sus familias, con sus amigos, con su cónyuge, con sus hijos, en fin, con su parentela, sino que además tomemos la sanidad de nuestro cuerpo. No solo del alma, de las emociones, la sanidad de la mente, sino que además, sobre todo en estos tiempos, usted puede declarar, Señor, yo tomo la sanidad para mi cuerpo, de cualquier tipo de enfermedad, no solamente de este virus que se ha convertido en una pandemia, sino de cualquier enfermedad. Por eso, en esta hora, tenga la convicción, tenga la fe, que usted puede, en este momento, pedirle al Señor, Señor, que tu sangre sane, no solamente a usted, sino que a aquellos que en su entorno están padeciendo una enfermedad.
Señor, lo hacemos en memoria de ti. Gracias te damos, Jesús, porque tú eres el pan de vida y tu sangre nos limpia no solo de pecados, sino que nos lava y nos sana de toda enfermedad. Declaro bendición para todo aquel que cree, Señor, en la sanidad que viene de tu sangre. Si tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados, en el nombre de Jesús reprendemos y anulamos toda enfermedad que haya venido sobre nosotros en esta hora, sea echada de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús, porque por tus llagas, por tu sangre fuimos curados. Amén. Bien, ahora sí, vamos a la palabra que nos convoca hoy. Fíjese que puede ser que usted y yo alguna vez nos preguntemos, ¿será que yo estoy desarrollando una fe sincera, una fe auténtica? ¿Se ha preguntado alguna vez esto? Tal vez no sé. Yo por lo menos puedo hablar por mí, desde que era chica, desde mi preadolescencia, siempre estuve como buscando lo verdadero, lo auténtico. Para mí las personas que fuesen sinceras, que se mostraran tal cual era para mí lo principal. De hecho, habían cosas que tenía discusiones yo a veces con mi mamá porque no entendía algunas cosas de su comportamiento que chocaban con esta necesidad, esta importancia que yo le daba al ser uno mismo, al no hacer diferencias, por ejemplo, entre clases, a que para mí no tenía sentido que si habíamos contratado a una persona que nos ayudara en la casa, no se sentara con nosotros en la mesa a comer, a almorzar juntos. Entonces siempre hubo así como, entre comillas, una rebelión, una rebeldía, una lucha en mí por lo auténtico, por la sinceridad, porque fuéramos considerados todos iguales. Y bueno, y siempre lo estuve defendiendo. Con el tiempo, sin darnos cuenta, nosotros a lo mejor hemos caído en muchos males de la sociedad, incluido el mundo cristiano. Puede ser que antes lucháramos por algunas cosas y que las hemos dejado en el camino. Bueno, hoy día vamos a ver acerca de la sinceridad, de vivir una vida auténtica, de tener una relación con Dios verdadera, lo más cercana, una comunión real, que sea libre de culpa, que fluya naturalmente, que la busquemos, que sea placentera para nosotros, pero al mismo tiempo que agrade el corazón de Dios. Buscar esta relación auténtica sin que nada nos pueda separar del amor de Dios. Yo no digo que ya lo haya logrado, pero quiero seguir en ese camino, buscando cada día llegar a una comunión más íntima con Dios, más sincera. Cada día poder vivir mi vida cristiana como soy. Obviamente queriendo que Dios me transforme. No se trata de yo soy así y quiero seguir así y no quiero que Dios intervenga en mi vida. No, me refiero a Señor, así como yo soy, como tú me conoces, quiero ir delante de tu presencia. Quiero que me transformes. Quiero cada día agradar más tu corazón. Sin culpa, sin recriminarme, sino que en forma sincera reconocer que me falta mucho por caminar, pero no voy a dejar este caminar de buscarte a ti con sinceridad. Puede ser que a usted le haya pasado lo que a mí, y hoy día vamos a hablar acerca de la sinceridad, pero dirigida hacia esta comunión con Dios que se da a través de la oración. Tal vez usted se ha sentido frustrado, frustrada alguna vez respecto a esa oración que usted tiene, esa comunión a través de la oración que usted tiene con Dios. Tal vez no se lo ha preguntado, yo sí, muchas veces me he sentido frustrada. Me ha costado permanecer en una relación profunda con Dios y constante, desde una auténtica relación con Dios. Quizás a usted también le ha costado. Se ha sentido frustrado.
incluso practicando esta querer relacionarnos con Dios en forma auténtica, se ha sentido frustrado. Fíjese que hay un porcentaje alto de personas que dicen que oran semanalmente, que oran diariamente, pero también hay un porcentaje alto que no sabe cómo hacerlo, que se siente frustrado, que dice que no entiende, no escucha a Dios, que se siente distanciado. A lo mejor a usted le ha pasado que de repente está orando y sencillamente siente un Dios lejano, incluso es como un desconocido, que usted lo siente como que cuando te necesito voy y te busco para que me ayudes, como quien sale a la calle así a locas y a la primera persona que encuentra, aunque sea un desconocido, le dice ayúdeme. Puede ser que nos haya pasado. Y bueno, por eso es que es necesario que vayamos adentrándonos en esta comunión. Si nuestra comunión con Dios no ha sido satisfactoria, si nos cuesta orar, incluso a veces parece que no logramos tener ese contacto, a veces no logramos ser constantes en esa comunión. Bueno, por eso vamos a buscar hoy día, vamos a adentrarnos de a poquito en algunos puntos que nos van a ayudar acerca de este anhelo de Dios y nuestro de tener una comunión más auténtica, una fe más auténtica, más sincera. Y vamos a ver algunas disciplinas. Tal vez usted diga, oiga, yo no necesito esto. O sea, yo soy cristiano hace mucho tiempo. Es más, me crié en un hogar donde se oraba mucho, ¿no? Pero fíjese que nunca va a ser suficiente la instrucción que quiere darnos Dios a través de la palabra, lo que significa una oración sencilla. Es más, mire, los discípulos estuvieron todo el tiempo con el Señor, durmieron, caminaron con Él, fueron al mall con Él, bueno, caminaron. Y bueno, Jesús, que es la persona más indicada para instruirlos, para instruirnos también a nosotros, a pesar de que los discípulos lo vieron haciendo milagros, los vieron sanando, resucitando muertos, lo vieron haciendo todo lo que Jesús hizo, ellos en un momento le piden a Jesús solo una cosa. Los discípulos, estando tan cerca de Él, no le pidieron otras cosas, sino le pidieron, Jesús, enséñanos a orar. No hay registro en la palabra que le hayan pedido otra cosa. Ellos estuvieron en la primera fila, sin embargo, le piden, Jesús, enséñanos a orar. Esta cercanía de los discípulos con Jesús les hizo darse cuenta que era imprescindible saber orar. Vieron a un Jesús haciendo cosas tremendas, estuvieron en la primera fila y eso los llevó a darse cuenta de que Jesús hacía que pasaran las cosas. ¿Y cómo Jesús hacía que sucedieran las cosas? Se dieron cuenta que Jesús tenía un estilo, tenía una vida, más que estilo, una vida de oración. Y eso lo llevó a hacer lo que Él fue y lo que Él hizo. Fíjese que en Juan 1:14 se retrata la experiencia que los discípulos tuvieron con Él. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y aquí los discípulos, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la experiencia puesta en este versículo de la experiencia que tuvieron los discípulos frente a Jesús. Entonces, ellos concluyeron lo que tenemos que aprender es el asunto de la oración. Y Jesús hace esto y todo viene de la oración. En Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces vamos a ver en Mateo, sitúese en Mateo, capítulo 6, vamos a ver rápidamente, del 5 al 10, algunas enseñanzas sobre esta relación de oración. Usted lo va a leer entero después en su casa. Yo no quiero pasarme en el tiempo.
Entonces sitúese ahí en Mateo 6, del 5 al 10. Si nos fijamos bien, podremos ver que la mayoría de las Biblias, y a lo mejor usted tiene una, que sucede que hay una cantidad de versículos que están en color rojo, ¿no? Eso habla de que cuando un texto está en color rojo, está específicamente expresando que es algo que Jesús mismo dijo, ¿no? Son palabras directas de Jesús. Y este texto de Mateo 6, del 5 al 10 que vamos a ver y hasta terminar, que no lo vamos a ver todo hoy día, lo vamos a ir viendo de a poco, está en rojo. Son palabras directas de Jesús para que nosotros las pongamos en práctica. Entonces, hay una colección aquí en estos capítulos, una colección central de pautas para una vida auténtica enseñada por el Maestro. Y vamos a ir a lo primero, que es en relación a la oración. Preguntémonos, ¿es mi oración es auténtica, es genuina, es sincera? Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí dice Dios en la palabra, Mateo 6:5, y cuando ores. Está diciendo, no está diciendo si oras, sino cuando ores. Está dando por hecho que nosotros practicamos la oración, partiendo desde el principio, ¿no? Él da por hecho, no nos está preguntando si es que tú oras, cuándo ores, no. Está diciendo cuando tú ores. Por lo tanto, ya hay intrínseco en esto que no tenemos que preguntarnos cuándo y si es que tenemos que orar, sino cómo debemos hacerlo, porque el Señor da por sentado que nosotros tenemos que orar. Y dice: cuando ores, no lo hagas como los hipócritas. Hipócrita, la expresión se originó mucho tiempo atrás en las prácticas teatrales de tiempos antiguos, en que los actores usaban máscaras en vez de maquillaje para ocultar sus verdaderas identidades. La desconexión entre el papel bien representado y una vida mal vivida se convirtió en el significado de hipócrita. Alguien que representa lo que no es. Somos hipócritas entonces al adoptar una posición de piedad cuando en realidad estamos en otro lugar, que no es ese lugar. Cuando fingimos estar cerca de Dios, cuando realmente nuestro corazón está lejos de Él. Ahí somos hipócritas, y el Señor aquí nos dice: cuando tú vayas a orar, no seas hipócritas. Que realmente entres en comunión conmigo, que tu corazón se acerque a mí realmente. En Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En ese tiempo las tradiciones judías acumuladas en la época de Jesús, ¿cierto?, se habían reducido a la gente a una oración que no tenía sustancia, no era espontánea, era algo rutinario. Se trataba de una forma sin un contenido, se transformó en un ritual de repeticiones, pero que no era una comunión y una comunicación con Dios. Sucede también con las religiones, ¿cierto? Y a veces pasa con la fe evangélica, la fe bíblica. Y puede ser que nos quedemos en unas repeticiones sin ninguna, algo interno, sin función, que la repetimos una y otra vez en forma monótona, aturde nuestra mente, ¿no? Son repeticiones vacías. No seamos hipócritas, dice el Señor. No convirtamos la oración en algo ritualista y monótono. Por eso debemos preguntarnos, ¿es real mi oración? ¿Es genuina? ¿Es auténtica? ¿Es mi corazón que se vuelca a Dios? Y después sigue diciendo el texto: porque ellos aman el orar en pie. Aquí en el griego, esta frase significa tomar un lugar, definir un lugar, establecer un lugar. Volviendo a lo que dice el primer texto,
cuando Jesús se refiere a los hipócritas, no seamos hipócritas, ¿qué está diciendo? Que hay una actitud en los hipócritas de buscar un lugar para orar, para ser vistos, para ser conocidos. ¿Qué actitud tenía Jesús cuando oraba? Tenía una actitud humilde. Él no buscaba ser reconocido, él no buscaba ser visto. Y aquí el Señor se refiere, no seas hipócrita. Y dice, no busques la oración. Me voy a levantar más temprano, voy a bajar, voy a ponerme ahí en mi oficina o en el living con un café y mi Biblia para que cuando baje mi esposa o bajen mis hijos me vean que yo estoy orando. Voy a llegar primero a mi trabajo y voy a ponerme ahí para que todos me vean que yo estoy orando y leyendo la Biblia. Esas conductas que tenemos para que nos vean, esos pensamientos, allá estamos orando en grupo aquí en la iglesia y después que ore ella quedan 2 personas para que me toque a mí, todos vean cómo yo oro, ¿no? Nos pasa, nos puede pasar en nuestra humanidad caída, nos puede pasar. Y sí, a veces podemos estar creyendo que estamos comunicándonos con el Padre, que nuestro corazón se está volcando, pero puede ser que seamos como los hipócritas, que tienen, ¿cierto?, este querer estar en los primeros lugares en las sinagogas. Ellos aman orar en pie en las sinagogas. Y estos ejemplos que yo le he dado son lo moderno de hoy, ¿no? Entonces, tengamos cuidado y el Señor nos dice en la palabra que si esa es nuestra intención del corazón, bueno, recibiremos ya nuestra recompensa. Y no es lo que usted cree, ¿no? ¿Le pasa a veces que usted dice, parece que Dios no me escucha? ¿Le pasa que a veces, ¿por qué Dios no me responde? Jesús dice que si a usted la parte que le gusta es la impresión que usted causa en otros mientras ora, usted ya recibió su recompensa, pero no piense que va a recibir algo más. ¿Qué va a recibir usted? A lo mejor, entre comillas, la admiración de los otros. Que usted se va a sentir satisfecho porque, oh, qué bien oré mejor que esta persona. Pero no esperemos, no puedo esperar yo. Si esa es la intención de mi corazón, si mi corazón realmente no está cerca de Dios, no puedo esperar algo más de Dios. Sino, como dice la palabra, esa es la recompensa que voy a recibir y nada más. Él no me va a responder. No espere usted ni espere yo que me responda. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El secreto para orar es orar en secreto. Dice, estamos en Mateo, ¿no? Usted ya se situó, ¿cierto? En Mateo 6, capítulo 6, del 5 al 10. En el 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El secreto para orar es orar en secreto. No estoy diciendo que nosotros no podamos orar en la iglesia como lo hacemos, ¿no? Como muchas iglesias lo hacen. Orar en grupos, orar en familia, orar en matrimonio juntos, ¿cierto? En pareja, orar en un grupo de crecimiento, ¿no? Entre amigos. Lógico que sí, ¿no? Pero todo debe ser esa oración que hacemos en la iglesia, en los grupos pequeños, en fin, debe ser la evidencia, el desbordamiento de lo que yo hago en secreto con Dios, cerrada la puerta. No está diciendo, si hace esto, no haga lo otro, no, pero debe ser primero el resultado de mi oración en secreto con Dios. Si la esencia de nuestra vida de oración son nuestras oraciones públicas, si la esencia, lo más grande que tenemos es nuestra oración pública, si nuestro mayor punto de referencia es que nos oigan orar cuando lo hacemos en público, eso no vale. No vale mucho. El verdadero horno para una auténtica vida de oración es estar a solas con el Padre. Allí. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El sitio privado de oración es donde nosotros somos nosotros mismos. ¿Quién entra a su aposento, a su pieza, cierra la puerta, se hinca a orar para que
otros lo vean. Nadie, qué absurdo. Cuando yo entro y cierro mi puerta y me hinco y entro en comunión con Dios en este sitio privado, solo me ve el Señor. Nadie más. Entonces, esa es la primera fuente de comunión, de oración sincera, auténtica con Dios. A lo mejor usted, usted dice, es que yo no tengo un lugar en mi casa donde pueda esconderme. Amén. A lo mejor usted tiene que hacerlo, no sé, en el baño, donde sea. Quizá usted me dice, porque no se trata del lugar, se trata, maravilloso si tuviera el lugar, ¿no? De apartarse. Se trata de dónde está mi corazón. Donde quiera que yo ore, mi corazón debe estar ahí. No como dice la palabra, muchos oran de boca, pero su corazón está lejos de mí. Dios está aquí hablando de esa cercanía sincera, auténtica que nosotros tenemos que buscar con Dios. ¿Quién entra en su pieza con la puerta cerrada y se pone de rodillas para fingir? Nadie. Ahí somos auténticos. Entonces el secreto para orar es orar en secreto. No olvide esto. La prueba de fuego para la vitalidad de nuestra vida espiritual es lo que está sucediendo en la privacidad con Dios. Todo lo demás que ocurra entonces en nuestra vida espiritual, si es genuino, se ha formado, ha crecido, se ha iniciado, está enraizado en ese tiempo sincero, personal, a solas que usted tiene con Dios. Dios quiere oír palabras de parte del verdadero yo, del verdadero usted. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿es mi oración sincera? ¿Es mi oración a escondidas con Dios real? ¿Mi corazón está pegado a Él? La segunda cosa que podemos preguntarnos acerca de nuestra oración, ¿es sencilla mi oración? Dice en el versículo 7 de Mateo, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Le gustará a Dios eso? Que repitamos una y otra vez nuestras necesidades como si Él no las conociera. ¿Será que si repetimos es que vamos a lograr algo de Dios? Mire, en Primera de Reyes 18, del 17 al 40, vemos una situación entre el profeta Elías y los sacerdotes paganos de Baal. Ellos se enfrentan y, por decirlo en una forma que nosotros entendamos, hay como una competencia de oración para ver quién es el Dios verdadero, quién escucha la oración. Y están ahí los 40 profetas falsos, los paganos de Baal, y está por el otro lado solamente Elías. Y Elías le dice, hagamos lo siguiente, oremos, ¿no? Pidámosle a nuestro Dios, y le dice a ellos, háganlo ustedes. ¿Y qué empieza a suceder? Usted esto va a encontrar en Primera de Reyes, léalo en su casa, Primera de Reyes 18, del 36 al 38, está el resumen, ¿no?, de esto que está sucediendo, pero lea todo, que está en Primera de Reyes 18, del 17 al 40, esta historia. Elías, ¿qué hace? Prepara un sacrificio, lo rocía de agua, ¿cierto? Y después que los profetas falsos de Baal están desde la mañana hasta el mediodía y luego hasta la noche repitiendo su oración, escúchanos Baal. Entre medio ahí en la historia, incluso Elías se burla un poco, le dice a lo mejor está almorzando, a lo mejor está durmiendo, sigan rezando, sigan orando, y ellos siguen repitiendo. Llegado el momento, Elías, después de preparar este sacrificio, ¿qué dice? En Primera de Reyes 18, 36 al 38. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Porque la idea era, el sacrificio, cuando descendiera el fuego sobre el holocausto, el sacrificio, ¿qué fuego iba a descender? El del Dios real, ¿no? Por eso era toda la pugna. El Dios verdadero es el que va a responder y va a descender fuego del cielo. Entonces dice,
que sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Dios, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Una oración sencilla, natural, de parte de Elías. Lo natural es que nuestros hijos vengan a nosotros, por ejemplo, y nos pidan lo que queremos: mamá, necesito esto, papá, necesito lo otro. Eso es lo natural, ¿no? Que nuestros hijos no tienen que empezar a repetir una y otra vez para convencernos de algo, no tienen que tener todo un protocolo para venir y pedirnos algo, porque somos sus padres, somos sus madres, ¿no? Es lo natural, y eso es lo que hace Elías frente a Dios, y Dios responde en forma poderosa. En Romanos 8, 14 y 15, Dios afirma que debemos llegar a Él como Abba Padre, papito. Llegar a Él con nuestras peticiones de un modo sencillo, en una oración simple y directa. Ahora, no significa que usted solamente va a ir a Dios una sola vez para decirle algo que está en su corazón, ¿no? Que a lo mejor le acongoja. No, usted puede ir a Dios todas las veces que quiera. Jesús abrió el camino para que nosotros vayamos a Dios todas las veces que queramos, sinceramente. Y si hay una congoja, algo que pesa en su corazón, usted puede ir todas las veces al Señor y entregar esta carga a Él, ¿no? Dice en Mateo 6, 7 y 8, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que vosotros les pidan. Entonces, tenemos esa confianza de ir en una oración sencilla todas las veces que queramos, y nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos. Pero sabe, las oraciones que nosotros hacemos, que debemos hacer, no le informan a Dios lo que nosotros necesitamos. Él ya lo sabe, ¿no? Las oraciones no le informan a Dios, sino que producen, ejercitan nuestra fe en Él. Porque así como lo acabo de leer, Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo que le vamos a pedir. Pero nos hace bien a nosotros descansar en Él. Nos hace bien a nosotros ir a su presencia todas las veces y crecer en fe y descansar, aprender a descansar en Él. ¿Se imagina a Dios usted diciendo: uy, si no me hubieras dicho eso, Lorena, yo no, ni me entero? ¿Se imagina a Dios diciendo: wow, en serio, ahora entiendo lo que está pasando ahí abajo? No, Él sabe. Pero nosotros necesitamos descargar nuestros corazones a Él. No para que Él entienda, sino para que nosotros tengamos una experiencia con Dios. Entonces, cuidado también con pensar: bueno, si Dios lo sabe todo, entonces ¿por qué yo tengo que decirle las cosas? Fíjese que yo he escuchado de muchas personas eso. Hay gente que me han dicho: no, ¿para qué orar si Dios ya sabe? No, pero ¿por qué no has ido a Dios con esta necesidad? He dicho a veces en una consejería. Y me han dicho: no, pastora, yo no oro, porque en realidad Dios ya conoce mi corazón y sabe todas las cosas. Cuidado, no nos confundamos. Él conoce antes de que nosotros le pidamos las cosas, pero nosotros necesitamos hacerlo para descansar en Él. Dios ama que vayamos a Él. ¿Acaso a usted no le gusta cuando sus hijos vienen a pedirle algo? ¿Acaso a usted no le gusta que sus hijos confíen en usted y recurran a usted para decirle: papito, ayúdame en esto, mamita, ayúdame en lo otro, mamá, ¿cómo se hace esto? O que vayan y le digan: papito, ¿sabes qué? Necesito esto de ti, o necesito que me compres una regla, o necesito que a veces los chicos, por cierto, van: mamita, pon tu manito aquí, porque ellos han visto, ¿no?, que oramos imponiendo manos: pon tu manito aquí porque me duele la guatita. O a veces los chicoquitos
le dicen a la mamá, mamá, ¿te duele la cabeza? Ven, déjame orar. Y ellos ponen su mano sobre nosotros para bendecirnos. Necesitamos ejercitar nuestra fe en el Señor cuando oramos. Necesitamos decírselo. Después en el 9 dice, vosotros pues oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí ya entramos en un terreno que todos, la mayoría de todos nosotros conocemos. Hemos nacido en un país eminentemente católico. Todos nosotros nacemos, si nacemos en Chile, bueno, y en otros países, pero hablando de Chile, si nacemos en Chile, automáticamente somos católicos. Cuando pequeños se nos bautiza, yo fui bautizada, ¿cierto? El cura ahí pone agua y somos automáticamente católicos. Pero aquí el Señor nos dice, nos habla del Padre Nuestro tratando de traer revelación. No como el Padre Nuestro que tal vez nosotros hemos conocido durante muchos años en nuestra vida como católicos. Yo tengo que decir, no sé usted, con mucho respeto quiero decirlo, yo por muchos años hice mi primera comunión, hice mi confirmación buscando al Señor, estuve en una iglesia católica, pasé por el catecismo, toda mi vida estudié en un colegio de monjas, buscando en la religión, buscando a Dios. Y aprendí el Padre Nuestro, pero ¿sabe lo que me pasó? Que de alguna manera, por el ejemplo que yo tuve, no sé cuál es el ejemplo que usted tuvo, pero el ejemplo que yo vi, que yo tuve en todos esos años, fue que me llevó a tener más que una comunión con Dios, un rezo. Y para mí el Padre Nuestro se convirtió en algo que yo lo decía prácticamente automáticamente, ¿no? Como un rezo aprendido. Pero mi mente y mi corazón no estaban en ese rezo, estaban muy lejos. Tal vez es su experiencia, no lo sé. Puedo hablarle de mi experiencia. Y claro, eso de alguna manera no me llenaba, no me sirvió mucho para poder ver a Jesús como una persona y poder conocer otro tipo de oración. Entonces, cuando aquí Dios dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, nos está diciendo, ustedes oren así. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Muchas veces malentendemos cuando Jesús dice, ustedes oren así. Lo entendemos como que repitan esta oración del Padre Nuestro. Lo hemos entendido, así lo entendí yo por muchos años. Que Dios me estaba diciendo, repite esta oración, Padre Nuestro que está... Oren así, no, pero lo que nos está diciendo Dios es que no es que recitemos esta oración o usemos estas mismas palabras, ni siquiera quiso decir hagan un tipo de oración con estas mismas frases que están guardadas allí en el Padre Nuestro. En realidad el Padre Nuestro nos proporciona categorías de oración. Algo como cuando ores, ten en cuenta estas cosas que están puestas aquí en el Padre Nuestro. ¿Me va entendiendo? No es lo mismo que yo repita lo mismo que dice el Padre Nuestro a que entienda el significado profundo de esa oración y que yo pueda relacionarme de otra manera en mi oración con Dios. Jesús oró bastante. Fue el ejemplo para los discípulos. Por eso los discípulos le piden, y eso está escriturado, enséñanos a orar. Ellos pudieron ver en primera fila el tipo de relación con la oración que Jesús tuvo, por eso le piden que les enseñe. Y ven a Jesús orando constantemente, apartarse a hablar con Dios, orar. Y Jesús oró bastante, por ejemplo, en el tiempo en el huerto de Getsemaní, antes de que se produzca esto de que Él va a ser llevado preso y todo lo que significa lo que Él sufrió por nuestros pecados hasta que es crucificado. Y Él estuvo mucho tiempo allí. Y no pasó toda la noche antes de su crucifixión orando y repitiendo
esta oración que nosotros conocemos, Padre Nuestro, toda esa noche. No, Él tuvo una comprensión mayor y entendió estos niveles de oración, estas categorías expresadas en el Padre Nuestro. Y dice aquí en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Cuando Él dice Padre Nuestro, las primeras palabras son muy importantes. Padre Nuestro nos está diciendo que veamos a Dios como nuestro Padre. Es más, Abba Padre dice, usa ese término para decirnos, acércate a Dios, habla con Dios como tu papito. Y eso es una tremenda bendición. Eso habla de una comunión sincera, de cercanía, de confianza, un lugar seguro. Y algo muy importante, y aquí puede ser que usted se sienta muy identificado. He escuchado muchas personas decir que no pueden ver al Padre como un papito por cuanto su relación con su Padre terrenal ha sido de tal manera conflictiva, le ha hecho tanto daño que no ha sido destruida totalmente la figura paterna. Pero quiero darle una buena noticia si ese ha sido su caso. Y conozco mucha gente, más de la que quisiéramos conocer, más de la que quisiéramos experimentar, que su relación paterna ha sido tan dañada que el enemigo de nuestras almas y nosotros mismos levantamos esta bandera de decir, yo no puedo ver a Dios como mi Padre, porque mi Padre fue el que me dañó más en toda mi vida. Pero podemos entender hoy, y esta es la buena noticia, que el mejor antídoto para el problema que usted ha tenido de una paternidad humana fallida es saber que usted tiene un Padre en el cielo que le ama, que es un papito, un Padre que nunca le va a desilusionar, que es un Padre real que le ama. Ahora, ¿es real la desilusión y el dolor que usted ha experimentado? Claro que sí, con su figura paterna, terrenal. Pero esta noticia le está diciendo a usted que usted puede tener una experiencia sobrenatural. Esa experiencia que usted tuvo aquí con su Padre terrenal es totalmente diferente. La experiencia sobrenatural que usted por fe puede tener con su Padre bueno, con su Padre Dios que le ama en forma incondicional y que nunca le fallará. Tómelo para usted. Tome esta sanidad que trae el saber que su Padre celestial no es como su Padre terrenal. Que toda oración y proximidad que usted intente y decida tener encontrarán cabida en el corazón de Dios. Encontrará usted en Dios el amor, la sanidad, la restauración. Encontrará usted en Dios un abrazo de contención, un abrazo de sanidad. Nunca usted encontrará en el Padre Celestial que le ama con un amor incomparable. Nunca encontrará usted en él juicio, nunca encontrará en él alguna cosa que le dañe. Al contrario, usted encontrará restauración en él. Por eso dice, si usted va a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre suyo, que está todo el tiempo dispuesto a escucharle. Tome esta verdad para usted, reconcíliese y empiece a conocer a ese Padre que tiene sanidad para usted. La fe es una experiencia maravillosa. Esa fe que usted necesita para ser transformado está a los pies de Dios. Llegue a Él sin temor. Tenga una experiencia sobrenatural con su Padre, que es santo y que es bueno. 3. Podemos preguntarnos, ¿adora a Dios mi oración? Estamos en Mateo.
no se olvide. ¿Qué dice ahí Mateo en el versículo 9? Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Y qué sigue diciendo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Allí está refiriéndose, esa frase, santificado sea tu nombre, significa hacer santo, separado, infinitamente puro. Dios es separado, infinitamente puro. Describe a Dios como perfecto en todo lo que hace y dice. Ahora, nosotros no hacemos santo a Dios. Dios es santo. Él a nosotros nos santifica. Pero nosotros no hacemos santo a Dios. Dios es santo, es su naturaleza. Por eso es que puede sanar esa figura paterna destruida. Usted puede llegar confiadamente porque Él es santo, es su esencia, la santidad. Y cuando dice santificado sea tu nombre, estamos diciendo, seas reconocido por quien eres absolutamente santo, no por lo que haces, sino por lo que eres. Esta es una categoría de oración donde el nombre de Dios tiene que ver con la persona y la reputación del Señor. El nombre de Dios expresa esta reputación y caracteriza, es una característica la santidad de Dios. Ahora, cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, le estamos reconociendo, le estamos adorando. Le estamos adorando no por lo que Él hace, sino por lo que es y Dios santo. Otro día, con más tiempo, vamos a ver en profundidad otros nombres de Dios. Dios también se nos revela a través de sus nombres. Y el nombre de Dios sea santificado siempre. Y cuando nosotros aprendemos el significado de los nombres de Dios, nos va a ayudar en la oración, que nuestra oración adore a Dios. Por ejemplo, Chiquenu, no sé, seguramente en algunas no lo voy a pronunciar bien. El Señor, justicia nuestra, es uno de los nombres de Dios. Makadesh, el Señor, nuestra santificación, es otro nombre de Dios. Sama, el Señor está allí. Shalom, ese lo conocemos más, ¿no? El Señor es nuestra paz. Está hablando de atributos de Dios. ¿Para qué? Para que lo adoremos cuando oramos, cuando nos acercamos a su presencia. Rafa, el Señor nuestro sanador, y cobra potencia en nuestro tiempo, sobre todo por esta pandemia. Jireh, eso lo conocemos harto, ¿cierto? El Señor nuestro proveedor. Jehová Nisi, Dios Nisi, el Señor nuestro estandarte, nuestra bandera. Roí, el Señor nuestro pastor. Entonces, son nombres que un día veremos profundamente. Debemos preguntarnos, ¿adora a Dios mi oración? ¿Lo veo como quien es y lo puedo adorar con mi oración? Lo otro que tenemos que preguntarnos es, aquí esto está bueno, ¿es sumisa mi oración? Mire lo que dice, estamos en Mateo 10, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este es un desafío. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿El reino de quién? ¿Mío o de Dios? Por eso debemos preguntarnos, ¿mi oración es sumisa? ¿Yo soy capaz de reconocer la diferencia entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere? ¿Soy capaz de dejar mi voluntad para tomar la voluntad de Dios? ¿Reconozco que hay aquí una diferencia? ¿Me quiero mover en mi territorio en la oración o en el territorio de Dios? Llevamos nuestras cargas a Él, no como a alguien a quien nosotros vamos buscando, esperando que se haga nuestra voluntad. Nosotros vamos a Él esperando que se haga su voluntad. ¿Lo estamos haciendo así? Bueno, a todos nos falta, ¿no? en esta área. Muchas veces oramos queriendo que Dios haga nuestra voluntad. A veces la oración cambia las cosas, pero a veces nos cambia a nosotros. A veces nuestra oración quiere que Dios se sujete y que cambie las cosas, pero no que nos cambie a nosotros. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando recibimos una noticia
por ejemplo, que el estado de salud de algún ser querido o de nosotros es grave. Cuando recibimos una noticia de que tal vez tenemos una enfermedad incurable, que es algo difícil de soportar, que es algo muy duro de aceptar, que es que si Dios no interviene, definitivamente no va a haber un cambio. ¿Qué pasa con nosotros en ese momento? En ese momento, toda la ayuda que los demás puedan darnos no es suficiente. La oración de la iglesia, la oración de nuestros amigos, Mire, todo lo que los demás hagan, como nos quieran consolar, no es suficiente. Nosotros solo en ese momento podemos encontrar consuelo y respuesta solamente en Dios. Y es ahí cuando la oración hace que no solo las cosas cambien, sino que nosotros seamos transformados. Y sabe, me atrevo a decirle que a veces lo más importante no es que el diagnóstico del médico cambie sobre nuestra vida, sino que nosotros seamos transformados. Y eso es muchas veces lo que Dios busca y no lo que nosotros buscamos. Entonces tenemos que preguntarnos, Señor, mi oración, acepta tu voluntad. ¿Qué tipo de oración? Cuando me enfrento a ti. Mire, Jesús tuvo que también ser enfrentado. Él enfrenta la cruz, y cuando está allí en oración, en ese tiempo donde incluso los discípulos se quedan dormidos, el Señor Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Y que seguramente nos ha pasado a nosotros frente a algo tremendo que estamos enfrentando en nuestra vida. ¿Qué está diciendo aquí? Jesús quiere decir, si es posible, aleja de mí esta copa. Que cambia la situación, Señor, por favor. Esto es muy duro para mí, es algo que no puedo enfrentar, que me derriba, que no sé cómo hacerlo. Pero Él termina diciendo que se haga tu voluntad. La copa que el Padre me ha dado, es más, dice después, no la he de beber. Entonces, Jesús nos muestra que a veces orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, tomará todo lo que poseemos. Tomará todo lo que somos. ¿Estamos dispuestos? La oración nos cambia en la medida que nosotros nos sometemos a Dios. Y eso es lo que debemos buscar. No buscar que Dios cambie mi situación, sino que me cambie a mí. No lleguemos ante Él dando órdenes, exigiendo. No, sino que abrámonos a que, Señor, si quieres que a través de esta prueba tremenda, quieres cambiarme a mí, Señor, acepto. La oración que nos cambia. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cámbiame, Señor. Cámbiame a mí. Entonces, ahora usted estará pensando, bueno, si la palabra dice, por tanto les digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y vendrá, entonces ¿cómo? Y también dice Jesús, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Le parece que todas las promesas de la Biblia son incondicionales? O sea que si yo estoy orando y le digo algo al Señor, ¿el Señor va a hacerlo? Bueno, quiero darle una noticia. No, fíjese que todas las cosas que nosotros le pedimos a Dios no son incondicionales, son condicionales. Mire lo que dice la palabra: si permanecéis en mí. Vámonos un poquito más adelante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y les será hecho. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros prestamos mucha atención a donde dice pidan todo lo que quieran y les será hecho, pero primero viene,
si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. Cuando nosotros nos hallamos en el lugar de verdadera sumisión a Dios, entonces nosotros podemos pedir lo que deseamos. ¿Sabe por qué? Porque ya hemos muerto, ya nuestra voluntad ya está rendida a Dios. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Es que nosotros ahí, en ese lugar, desde ese lugar, nosotros no vamos a pedir tonteras. Nosotros realmente vamos a pedir lo que es la voluntad de Dios. Entonces, no pensemos que cuando pedimos algo es en forma incondicional que el Señor lo va a hacer, ¿no? Es cuando nos hemos rendido a Dios. Es que ahí estamos capacitados para pedir realmente lo que Dios quiere que pidamos, lo que es de acuerdo a su voluntad. Seamos sinceros, ¿no? A veces le pedimos a Dios, yo lo haría así, Señor, haz tú lo que quieras, pero yo lo haría así. Confiamos en Dios, confiamos en Él. No es solo obedecer, es confiar. Mire, esto es importante. ¿Usted solo obedece a sus pastores o confía en ellos? A veces me ha sucedido que me doy cuenta que hay gente que no confía en sus pastores, que solo obedecen, pero no confían. ¿Qué quiere Dios? No solo que obedezcamos, Él quiere que confiemos. Que confiemos en que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. ¿Me queda tiempo? Oh, ya se me acaba el tiempo. Bueno, entonces, mire lo que dice Romanos 12:2 en la versión Dios habla hoy. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Se da cuenta que en la oración también debemos crecer. Hay una profundidad que podemos alcanzar, hay una sencillez, hay una autenticidad en la oración. Y en estos tiempos que la iglesia en Chile, en el mundo, está siendo llamada a orar, es que debemos poner atención en crecer en la oración, en hacernos estas preguntas. Podemos concluir, tenemos mucho que aprender todavía, qué bueno. El Señor nos dé tiempo para aprenderlo. ¿Tenemos que cultivar una oración más auténtica? Sí. ¿Más fructífera, más cercana al Padre? Sí. Tenemos esta tremenda bendición. Tenemos esta oportunidad de hablar con nuestro Padre Celestial, tener comunión con nuestro Papito. ¡Qué maravillosa bendición! ¡Qué maravillosa oportunidad! No lo miremos como, pucha, tengo que orar. Pucha, los jueves tenemos que ayunar y orar. Pucha, No, sino que es la oportunidad de tener comunión con el Padre. ¿Cuál es el llamado? Acerquémonos a Dios confiadamente. Perseveremos en la comunión a través de la oración. Rindámonos a Él. Dejémonos que Él nos siga formando y sigamos aprendiendo de Él lo que es la oración. Tenemos un privilegio no merecido, iglesia, de estar a los pies de Dios en oración. Voy a estar orando para que una vez que usted esté viendo, escuchando esta palabra, le voy a enviar este mismo domingo el bosquejo, pueda usted junto conmigo poder crecer. Yo no lo he alcanzado todavía, me falta mucho para crecer, pero sabe, voy a perseverar y voy a hacer todo lo posible. Voy a usar todo lo que el Señor ponga a mi mano para perseverar y que si el Señor viene me encuentre haciendo así una relación de oración no fingida, no hipócrita, sino cercana, bendecida. Padre, oramos, Papito, oramos como cuerpo. Gracias te damos porque nada nos impide llegar a tu presencia en forma sencilla, auténtica. Líbranos de estar distantes de ti. Líbranos de tener esta comunión contigo como algo rutinario, monótono.
repetitivo, de caer en la religiosidad, aunque sea la religión evangélica, Señor, sino que ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Jesús, que nos abres el camino al Padre para tener una comunión sincera. Ayúdanos a crecer en este tiempo, de tal manera de poder disfrutar de tu presencia, Papito, y que nada nos impida estar en tu pecho, disfrutar de ti hasta el día en que tú decidas que partiremos a tu presencia o tú vengas por tu iglesia. Gracias te doy por esta palabra y por todo lo que seguiremos aprendiendo como iglesia en el tiempo que tú nos des, Señor. Descansamos en ti, confiamos en ti y nos rendimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Le abrazo, le doy gracias por su tiempo y nos estaremos comunicando. Que Dios le bendiga.